El 28 de febrero de 1967, poco después de las 6:30 de la tarde, agentes del Departamento de Orden Político y Social, el órgano de represión de la dictadura militar brasileña, se presentaron en la fábrica de Volkswagen. Todo esto en Sao Paulo. No buscaban a un comunista ni a un activista político, buscaban a un hombre de 59 años, de aspecto apacible, que llevaba 16 años viviendo en Brasil bajo su propio nombre, trabajando como un empleado común y corriente en la planta automotriz. Franz Paul Stanley no ofreció ningún tipo de resistencia. Cuando los agentes lo abordaron, no esbozó reacción ni siquiera intentó huir. Por contrario, según testigos, suspiró aliviado. Durante años su mayor temor no había sido la policía brasileña ni los tribunales alemanes. Era el Mossad, el servicio secreto israelí, que ya había demostrado en 1960 que podía capturar a criminales nazis en cualquier lugar del mundo. Stan sabía que su captura era cuestión de tiempo. Desde 1961, Austria había emitido una orden de arresto contra él, pero pasaron 6 años antes de que el cazador de nazis, Simon Wiesenthal, lograra localizarlo. Un informante vendió la dirección de su nueva casa al famoso perseguidor de criminales de guerra y la pista lo llevó a Brasil. Este tipo que arrestaron no era un soldado raso ni un burócrata de segunda fila. Él había nacido en Austria en 1908 y había sido el comandante de los campos de exterminio de Sobibor y de Treblinka, donde había supervisado la muerte de aproximadamente 900.000 personas. Antes de eso había sido superintendente del programa de eutanasia T4 en el castillo de Hartheim, donde se acababa con discapacitados físicos y mentales. Su eficiencia administrativa, como buen alemán, le había valido el elogio de sus superiores. El SS Obergruppenführer Odilo Globlich lo describió como el mejor comandante de campos de todos. Tras la guerra, Stan había logrado escapar de la justicia. Aunque fue capturado por los aliados en 1945, logró ocultar su identidad y fue liberado 2 años después. Huyó a Italia con su colega Gustav Wagner, donde recibió ayuda de algunos sectores de la Iglesia Católica que le proporcionaron pasaportes de la Cruz Roja para llegar a Siria. En 1951 se reunió con su esposa e hijas en Brasil, donde encontró trabajo en Volkswagen gracias a la red de simpatizantes nazis que habían encontrado refugio en Sudamérica. En junio de 1967, la Corte Suprema de Brasil aceptó la solicitud de extradición de Alemania Occidental, con la condición de que si Stangl no era condenado allí, sería extraditado a Austria para ser juzgado por sus crímenes. Este señor fue extraditado el 22 de junio de 1967 a bordo de un avión comercial con destino a París. Sobre su captura, la espera y su defensa ante el tribunal alemán, Stangl siempre se excusó con la misma frase con la que tantos nazis evadieron su responsabilidad. Mi conciencia está tranquila, dijo. Solo cumplía órdenes. El grupo Muy Importante presenta Cosas Muy Importantes con Daniela y Federico intentando remar en un mar de locuras y tercermundismo crónico. Bienvenidos a Cosas Muy Importantes. ¡Muy importantes! Episodio 177 ya. Hoy vamos a hablar, este tema estaba pendiente. Los cazadores de nazis, o mejor dicho, los nazis en Sudamérica. Es curioso porque nosotros caímos en este episodio o en esta temática por 2 cosas. Primero, empezamos a ver el efecto tan negativo y nefasto que tiene la burocracia a la hora de solventar un problema, un desastre natural. O sea, la burocracia lo arruina absolutamente todo. Los burócratas, para mí, son una de las grandes pestes que tiene el siglo XX y el siglo XXI. Entonces, haciendo un poco de investigación, yo me encontré con que muchos de los grandes asesinos de estos nazis realmente eran burócratas. Sí, y que bajo esa frase de yo solo seguía órdenes cometieron los peores crímenes de la historia. Sí, posteriormente, y creo que tenemos que darle las gracias a Beto, no recuerdo bien cuál es su nombre completo. Soy Beto TV, es su user en Instagram. Él es un periodista de investigación italiano que nosotros queremos mucho. Él no lo sabe, pero nosotros lo queremos. Lo queremos mucho y vamos a tener que etiquetarlo en y queremos darle precisamente las gracias
porque él hizo un mini reportaje sobre estos nazis que se vinieron a pasar vacaciones, como les estoy diciendo. Así titulé el episodio, los nazis de vacaciones. Se vinieron acá a Latinoamérica, Suramérica, felices. Después de la barbarie que cometieron allá, vivían hasta con sus propios nombres. Sí, y por años vivieron en total impunidad. Pero antes de comenzar vamos a darle las gracias a nuestros mecenas en Patreon, a todos los que se han suscrito en Patreon. Van más de 165 personas suscritas a nuestro Patreon. 25 de ellos están en nuestro chat de WhatsApp, muy importante. Usted dirá, bueno, pero ¿y qué hago yo para meterme en ese chat? Bueno, desde nos invita a un café, desde $3 mensuales usted puede formar parte de nuestro chat de WhatsApp, recibir los contenidos de forma anticipada y sin anuncios, más que nuestras pautas publicitarias falsas. Y bueno, y formar parte de nuestro círculo de amigos muy importantes. No, y muy importante. Todo es importante aquí. Pero esto es muy importante. Necesitamos llegar a 200, pues yo leí en Mecánica Popular que 200 mecenas reman mejor que 167. Así es. Y también, bueno, gracias a todas las personas que nos escuchan en nuestra casa radial Kiss FM, donde estamos desde hace más de un año, todos los miércoles de 12 a 1, cuyos programas también los pueden escuchar a través de las plataformas posteriormente, y también lo pueden ver colgado en nuestro feed de Instagram, @cosas muy importantes, para que vayan y nos sigan. Bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar con este episodio. Vamos a comenzar narrándoles también un poco de esta historia, ¿no? De cómo estos desgraciados sociópatas terminaron en nuestras tierras con total impunidad. El 20 de noviembre de 1945, en el Palacio de Justicia de Nuremberg, una ciudad alemana que aún conservaba las cicatrices de la guerra, se inauguró un proceso judicial sin precedentes. Ustedes deben haber escuchado muchas veces sobre los juicios de Nuremberg. Nosotros les debemos un episodio entero sobre esto en particular. Por primera vez en la historia, líderes de un estado derrotado serían juzgados no solo por crímenes de guerra, sino por delitos que no existían en el derecho internacional antes de que ellos los cometieran. Crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. El Tribunal Militar Internacional, compuesto por jueces de Estados Unidos, la Unión Soviética, el Reino Unido y Francia, tenía la misión de sentar en el banquillo a 24 de los principales dirigentes supervivientes del régimen nazi. Los cargos eran 4: conspiración para cometer crímenes contra la paz, planeamiento y ejecución de guerras de agresión, violación de las leyes y costumbres de guerra, y, muy importante, crímenes contra la humanidad, que incluían el exterminio sistemático de millones de judíos y otros grupos étnicos. El tribunal escuchó a 240 testigos y revisó aproximadamente 300.000 declaraciones juradas. De los 24 acusados originales, 12 fueron condenados a muerte, 7 recibieron penas de prisión entre 10 años y cadena perpetua, y 3 fueron absueltos. El banquero Hjalmar Schnatz, el político Franz von Papen y el periodista Hans Fritzsche. Qué raro que soltaron al banquero. El banquero quedó libre. Eso es impresionante. Nunca caen. Pero bueno, fíjense. Otros 2 acusados no llegaron a ser juzgados. Robert Ley, que estuve leyendo sobre él, era un sindicalista. Este señor abogaba por las vacaciones de los nazis y todo este tipo de asunto. Era un filósofo. Bueno, este señor se suicidó en su celda antes de que comenzara el proceso. Él decía que él solo seguía órdenes del Führer y de Dios, y Dios había puesto al Führer. Después tenemos a Gustav Krupp. Este señor era de una familia, la familia más importante de productores de armas en Alemania. Los Krupp. Fue declarado no apto para comparecer debido a su estado de salud. Y después tenemos a Hermann Göring, el segundo hombre más poderoso del Tercer Reich, que se suicidó la noche antes de su ejecución. Pero la historia de Nuremberg no termina con las sentencias. Al menos 4 de los acusados se quitaron la vida antes o después de ser condenados. Y lo que es más significativo, muchos de los que deberían haber estado en el banquillo nunca llegaron a sentarse en él. Algunos habían muerto, como Hitler, Himmler y Goebbels. Otros, sin embargo, lograron escapar. Las Rat Lines, que son rutas de escape que operaban a través de España e Italia, con la colaboración de simpatizantes de algunos sectores de la Iglesia Católica y del Comité Internacional de la Cruz Roja, permitieron que miles de criminales de guerra nazis huyeran a Sudamérica, principalmente a Argentina, Brasil y Chile. Se estima que unos 9.000 nazis
y colaboradores encontraron refugio en el continente americano. Hasta 5.000 en Argentina, entre 1.500 y 2.000 en Brasil y entre 500 y 1.000 en Chile. Entre los fugitivos más notorios estaban Adolf Eichmann, el burócrata que organizó la logística del Holocausto, Joseph Mengele, también conocido como el ángel de la muerte de Auschwitz, Klaus Barbie, el carnicero de Lyon, y Franz Stang, el comandante de los campos de exterminio de Sobibor y Treblinka. Todos ellos lograron evadir la justicia durante años, décadas o para siempre gracias a la red de complicidades que se tejió en la posguerra. ¿Qué decir cuando la historia te juzga? La mayoría de los acusados de Nuremberg no negaron los hechos. ¿Por qué? Porque no podían. La evidencia era abrumadora. Abrumadora. No crean lo que ven en las redes ahorita de que no, que eso fue mentira. No, eso pasó. En su lugar, muchos recurrieron a una defensa que se convertiría en el estribillo de los criminales de guerra. Solo seguíamos órdenes. Qué desgraciado. La defensa de la obediencia debida, de la responsabilidad subordinada, de ser menos engranajes de una máquina superior. El tribunal, sin embargo, no la aceptó. En su sentencia dejó claro que el derecho internacional impone a los individuos obligaciones morales que están por encima de la obediencia al Estado, que seguir órdenes no es excusa para cometer crímenes contra la humanidad. La disculpa de solo seguíamos órdenes fue el último intento de eludir la responsabilidad. Sin embargo, la historia no se cierra con las sentencias de Nuremberg ni con la huida de los fugitivos. La búsqueda de justicia ha continuado durante décadas, demostrando que aunque algunos logren escapar, la verdad, como el legado de aquellos juicios, sigue siendo un recordatorio permanente de que la obediencia ciega nunca puede ser justificación para el crimen. Sí, ustedes ya están entendiendo más o menos por qué estamos trayendo este episodio en este momento. Para ponerlos en contexto, si escuchan este episodio después, nosotros estamos a casi un mes de los devastadores terremotos que estremecieron nuestro país, causando la tragedia más grande que ha vivido Venezuela en desastres naturales. Después de los últimos 25 años. Sí. Y precisamente la actitud de muchos gentes del Estado ha dejado a la gente todavía, el que tenía algo de capacidad de asombro con esta gente, sorprendidos porque están siguiendo órdenes. Y las órdenes son increíbles. Y es que vamos a escuchar esto muchísimo, eso se los puedo prometer. Sí, porque eso viene. Sí, porque la gran realidad, se respiran vientos de cambio aquí. Y muchos dirán, solo seguíamos órdenes. Pero bueno, para darle un poco de continuidad a lo que viene siendo cosas muy importantes desde sus inicios, nosotros, para quienes ya nos conocen, saben que tenemos la sección de la ñoñología. Para quienes nos están conociendo recién, bueno, la ñoñología es como una especie de sección de etimología, donde explicamos el origen de algunos términos, algunas frases, algunas palabras, y le decimos ñoñología porque, bueno, somos un par de ñoños. Exacto. Fíjense. Para que ustedes entiendan un poco más todo esto, es importante explicar qué fueron los Ratlines. Los Ratlines, del alemán Ratlinien, línea de ratas, fueron un sistema de rutas de escape clandestinas que utilizaron miles de nazis y colaboradores fascistas para huir de Europa tras la Segunda Guerra Mundial. Estas redes operaron principalmente entre 1945 y principios de los años 50, facilitando la fuga de criminales de guerra que buscaban evadir los juicios de Nuremberg y otras cortes europeas. Se calcula que hasta 9.000 de estos fugitivos llegaron a Sudamérica, como les decíamos al principio, especialmente Argentina, Brasil, Chile, aunque se reporta que también estuvieron en Colombia, en Bolivia e incluso en Venezuela. Sí, de hecho uno de ellos, del que vamos a hablar, que es Klaus Barbie, se convirtió en todo un líder en Bolivia. Pero bueno, existieron dos rutas primarias que, aunque operaron de forma independiente al principio, acabaron coordinándose. La ruta española. Esta iba de Alemania a España, gobernada por el dictador Francisco Franco, y desde allí cruzaba el Atlántico hacia Argentina. Esta ruta contó con el apoyo de algunos sectores de la Iglesia y del gobierno español, y para 1946 cientos de criminales de guerra y miles de ex-nazis ya se encontraban en España. Después teníamos la ruta italiana, partía de Alemania hacia Roma y Génova, donde los fugitivos embarcaban hacia Sudamérica. Esta ruta fue notoriamente facilitada por redes dentro del Vaticano. Sí, la Iglesia tuvo un papel importante en cubrir a estos criminales.
Dos figuras eclesiásticas fueron fundamentales para operar la ruta italiana. Tenemos al obispo Alois Judal, rector del Colegio Sacerdotal Alemán en Roma. Este obispo, un simpatizante nazi, utilizó su posición para ayudar a escapar criminales de guerra. Entre sus protegidos se encontraban Adolf Eichmann, el arquitecto del Holocausto, el señor Frank Stangl, del que hablamos hace un rato, Gustav Wagner, comandante de los campos. Este era el segundo al mando de Frank Stangl. Después tenemos a Alois Brunner, el responsable de deportaciones de Eslovaquia. Judal les proporcionaba documentos de identidad falsos y los ocultaba en el colegio. Posteriormente justificó sus acciones en sus memorias, argumentando que sentía en el deber de ayudar a los antiguos socialistas y fascistas italianos, sí. O sea, les tenía cariño. Claro, sí. Probablemente también le pagaron, pero bueno. El padre Krunoslav Draganovic, este fue un sacerdote croata que dirigió una red aún más sofisticada del Colegio de San Jerónimo de los Ilirios en Roma. Su red se centró inicialmente en ayudar a los miembros del régimen fascista croata, UTASE, incluyendo su líder. Este se llamaba Ante Pavelić, pero también extendió sus servicios a otros nazis. Esta operación era tan conocida que los servicios de inteligencia estadounidenses la investigaron, describiendo el seminario como un lugar donde los operativos UTASE se escondían protegidos por la protección de la iglesia, o sea, resguardados por la protección de la iglesia. Sí, señor. Un elemento crucial para el éxito de los Red Lines fue la obtención de documentos de viaje. Escuchen esto, señores. Sacando los papeles. Sí, el Comité Internacional de la Cruz Roja, supuestamente sin saberlo en muchos casos, emitió pasaportes y salvoconductos que permitieron a estos fugitivos viajar. Los criminales solicitaban estos documentos con identidades falsas y una vez en manos de los sacerdotes, como el caso de Udall, se facilitaba el proceso, a veces con firmas falsificadas. Todo mal aquí. Muy mal. El ejemplo de esto es el pasaporte de Adolf Eichmann, quien huyó a Argentina en 1950 bajo el alias de Ricardo Clement. Este documento, emitido en 1948 por una delegación italiana de la Cruz Roja y con el visto bueno del vicecónsul argentino en Génova, fue encontrado en un expediente judicial en Buenos Aires décadas después. Se estima que este organismo emitió documentos de viaje al menos a 10 criminales nazis, incluyendo a Eichmann, a Mengele y a Klaus Barbie, del que les estábamos hablando también. La fuga de los nazis no habría sido posible sin la colaboración de estos países de destino. Claro, no era solo el que los sacaba, era el que los recibía. Por supuesto, siendo Argentina el caso más paradigmático. El gobierno de Juan Domingo Perón, que llegó al poder en 1946, no solo toleró, sino que facilitó activamente la llegada de estos fugitivos. Esto es algo parecido como lo que va a suceder en Nicaragua, va a suceder en Turquía, va a suceder en España, nuevamente. Ahora fíjense, la simpatía de Perón por el eje y su oposición personal a los juicios de Nuremberg, junto con la ayuda de una red de simpatizantes locales, convirtieron a la Argentina en un imán para los nazis. Entre los beneficiarios de esta política se contaron los mismos Eichmann y el señor Mengele. En un giro histórico reciente, el actual presidente de Argentina, Javier Milei, ha prometido desclasificar los archivos gubernamentales sobre las Red Lines, incluyendo documentos financieros y bancarios que podrían arrojar luz sobre cómo se organizó y financió este sistema de escape. Estamos esperando a eso, Milei, ¿viste? Exacto. No se te olvide. Bueno, esto es ñoñología, pero bueno, vamos a abrir con el cazador nazi que encontró su paraíso en la selva venezolana. En 1949, un barco atracó en el puerto de La Guaira con un pasajero muy poco común. No era un exiliado político, ni un emigrante europeo buscando fortuna. Era un hombre de 39 años, con un porte distinguido, impresionante. Tú ves las fotos del tipo, era la elegancia pura. Con una maleta llena de diarios de campo y un pasado que en ese momento muy pocos conocían. Este señor se llamaba Ernst Schaffer y había sido uno de los exploradores más destacados del Tercer Reich. Un oficial de la SS con el rango de Sturmbannführer, que bajo el patrocinio de Heinrich Himmler
había liderado en 1938 una expedición al Tíbet para la organización pseudocientífica ANERV. Nosotros le hablamos de esto en un episodio. Sí. Ahora, sin embargo, estaba en Venezuela para ocupar un puesto como profesor en la Universidad Central. El primer paso de lo que sería su nueva vida como científico en el trópico. Fíjense, Schaffer no era un criminal de guerra común y corriente. Durante su etapa en las SS había dedicado su vida a la zoología, a la ornitología y a la recolección de especímenes. En su expedición al Tíbet había acumulado una colección de más de 3.300 aves y miles de semillas que Himmler planeaba usar para crear cultivos resistentes en los territorios conquistados en Ucrania. Pero su afiliación a la SS, que había comenzado en el año 1933, antes incluso de que la expedición fuera una realidad, y su papel en la organización racial del régimen lo habían puesto en el punto de la mirada de los aliados tras la guerra. Schaffer fue internado y juzgado por los aliados, pero logró salir absuelto en 1949. Su defensa fue la misma de que muchos nazis utilizaron en Nuremberg, argumentando que su trabajo solo había sido estrictamente científico y que su afiliación con las SS había sido forzada para conseguir financiamiento, algo que estoy seguro que vamos a escuchar, y que nunca había participado en actos de guerra, tortura o exterminio. Sin embargo, en 1945 a este señor le dieron la Cruz al Mérito de Guerra de segunda clase con espadas. Esta es una condecoración por servicios de guerra. Esto planteaba una cantidad de preguntas que los aliados dijeron, ¿sabes qué? El tipo es muy guapo, pero déjalo ir. Ah, bueno. En 1949, Schaffer aceptó una oferta que cambiaría el rumbo de su vida, la dirección de la Estación Biológica de Rancho Grande en el Parque Nacional Henri Pittier, en el estado de Aragua. El lugar era un antiguo hotel inconcluso, una mole de hormigón abandonada en medio de la selva, continúa ahí, por cierto, abandonada, que se había convertido en un refugio para la investigación naturalista. Allí Schaffer se dedicó a estudiar la fauna venezolana, especialmente las aves, rodeado de una naturaleza exuberante que debía recordarle en cierto modo a las montañas del Tíbet y seguramente bajaba para Choroní de vez en cuando. Durante los años siguientes, Schaffer se convirtió en una figura muy respetada en el ámbito de la biología venezolana. Su fotografía apareció junto a la de William H. Phelps, el famoso ornitólogo estadounidense venezolano, y Jean Delacour, otro destacado científico de la época. En 1952, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza celebró una conferencia en Rancho Grande y Schaffer aparecía en las imágenes como el anfitrión, sonriente y afable, un científico más entre sus colegas. Por entonces, pocos en Venezuela realmente conocían su pasado. Schaffer había logrado borrar las huellas de su afiliación nazi, o al menos había conseguido que no se hablara de ello. Pero la historia no se oculta para siempre, señores, porque eso siempre sale a la luz y eso es bonito de saber, que esas cosas salen a la luz. Años después, cuando los archivos de la NERV fueron desclasificados y los libros de historia comenzaron a desentrañar las conexiones entre ciencia y nazismo, adivinen que el nombre de Schaffer volvió a salir a la luz. Curiosamente, la otra persona que era cabeza de esa expedición en el Tíbet, él sí fue condenado. Ah, mira tú. Porque estaba involucrado en un tema que hubo con unos cuerpos en una unidad científica. Este se salvó de bromita. De bromita, y aquí terminó como un gran señor. Ahora fíjense, los expedientes revelaron que este señor no había sido un simple zoólogo reclutado a la fuerza. Había sido un miembro activo de la SS, un oficial de rango medio que había recibido apoyo del mismo Himmler y que incluso después de la guerra nunca mostró arrepentimiento por su pasado. Se supo que había sido un cazador que no dudaba en disparar a cualquier animal que se moviera y que su pasión por la naturaleza convivía con una frialdad poco común. Sin embargo, nunca fue juzgado por sus vínculos con los SS, con los nazis, y murió en 1992 a los 82 años en Alemania, habiendo pasado sus últimos años como un científico respetado con el aura de un explorador legendario. Indiana Jones, pues. Sí, un Indiana Jones. Ahora, fíjense, el 11 de mayo de 1960,
en un modesto barrio de Buenos Aires, un hombre de 54 años bajaba del autobús en la esquina de las calles Garibaldi y Montevideo, cuando unos desconocidos lo rodearon y a cuestión de segundos lo subieron en auto. No hubo gritos, no hubo resistencia. El hombre que respondía al nombre de Ricardo Clement era en realidad Adolf Eichmann, el burócrata que había organizado la logística del Holocausto. Eichmann, el teniente coronel de las SS, había sido el encargado de coordinar la identificación, el ensamblaje y el transporte de millones de judíos desde toda Europa ocupada hacia los campos de exterminio. Para cuando la guerra terminó, era el responsable directo de la deportación y muerte de aproximadamente 6 millones de personas. Así es. Tras la derrota de Alemania en 1945, Eichmann logró evadir a los aliados. Capturado por los estadounidenses bajo el nombre falso de Otto Eichmann, escapó de un campo de detención en enero del 46 y se escondió en Alemania durante varios años. En 1950, beneficiándose de las rutas de la rata, obtuvo el pasaporte, viajó a Argentina bajo el nombre de Ricardo Clemente. Allí, el país gobernado por Juan Perón se había convertido, como ya les hemos dicho, en un maravilloso, era el paraíso de los nazis. Eichmann trabajó en un taller de Mercedes-Benz, obviamente, y en 1952 su esposa Verónica y sus 4 hijos se reunieron con él. ¡Ay, qué cosa tan linda! Qué lindo recuerdo familiar. La pista que llevó a su captura comenzó años antes. Fíjense, en 1957, un fiscal alemán llamado Fritz Bauer, judío y decidido a no dejar que Eichmann se escapara de la justicia, transmitió la información confidencial a los servicios de inteligencia israelíes. Paralelamente, un sobreviviente del Holocausto llamado Lothar Hermann, que vivía en Argentina, sospechó que un joven de la comunidad alemana que se jactaba de que su padre había sido un alto oficial nazi, porque además con orgullo, ¿no?, era el hijo de Eichmann. Hermann informó de sus sospechas y así se pudo confirmar su paradero. La operación fue liderada personalmente por el director del Mossad, Yasser Harel, con el apoyo del primer ministro David Ben-Gurion. Tras 9 días de interrogatorios en una casa de seguridad, Eichmann fue drogado y vestido con el uniforme de un empleado de la aerolínea El AI para ser trasladado en avión a Israel. El 23 de mayo, Ben-Gurion anunció a la Knesset, conmigo están 6 millones de acusadores. Eichmann fue juzgado en Jerusalén en un proceso que se retransmitió por televisión a todo el mundo. El primero en su tipo. Durante el juicio, Eichmann no negó los hechos. No podía, la evidencia era abrumadora. En su lugar, recurrió a la misma defensa de todos los nazis. Solo cumplía órdenes. Ay, sí. La defensa de la debida obediencia. Pero el tribunal no la aceptó. Eichmann fue declarado culpable de crímenes contra la humanidad y crímenes contra el pueblo judío y básicamente por ser la peor persona del mundo. En la madrugada del 31 de mayo del 62 fue ejecutado en la prisión de Ramla. Su cuerpo fue incinerado y sus cenizas esparcidas en el Mediterráneo para que no tuviera una tumba que pudiera convertirse en un lugar de peregrinación para los locos que tenemos hoy en día por ahí pululando en las redes. Eso hicieron con Bin Laden también. Sí. Es bastante inteligente eso, por cierto. Sí, bueno, porque como la historia es cíclica. Ajá. Vamos con otro de estos peluches, porque esto es... Sí. Esto es Va a ser el próximo sociópata. Eran unos peluches muy bien vestidos y con muy buen porte, pero fíjense. El 7 de febrero de 1979, un hombre de 67 años sufrió un infarto cerebral mientras nadaba en la playa de Bertioga, en el litoral de Sao Paulo, Brasil. Este señor murió en los brazos de uno de sus mejores amigos, que intentó reanimarlo con tanta desesperación que terminó hospitalizado él mismo. El cuerpo fue enterrado en el cementerio de Ebus des Artes bajo el nombre falso de Wolfgang Gerhard. La identidad de un amigo austríaco que había fallecido en el 78 y que le había regalado sus documentos. El mundo aún no lo sabía, pero el hombre que acababa de morir era Joseph Mengele, el ángel de la muerte de Auschwitz, el médico que había seleccionado a los prisioneros recién llegados al campo para enviarlos a las cámaras de gas, ese que había realizado experimentos atroces con gemelos, con enanos, con discapacitados, sin anestesia, cosiendo cuerpos, inyectando tintura en los ojos y cortando miembros, ese mismo. Solo en Auschwitz se le atribuyen haber decidido la muerte de unas 400.000 personas. 400.000 personas, o sea, es que las cifras Sí. se salen de control.
Mengele había logrado lo que parecía imposible. Burló a la justicia durante 34 años. Había huido de Auschwitz el 17 de enero de 1945 portando documentos incriminatorios y había sido capturado por los estadounidenses, pero liberado porque no llevaba tatuado su grupo sanguíneo en el brazo, como era obligatorio en las SS. Con documentación falsa de la Cruz Roja. La Cruz Roja está rayadísima, ¿yo? Llegó a Argentina en 1949. En Argentina, donde vivió abiertamente durante años, llegó a usar su propio nombre y a obtener una copia legalizada de su partida de nacimiento en el Consulado Alemán de Buenos Aires en 1956. Incluso fundó un laboratorio farmacéutico y viajó a Alemania para visitar a su familia. Las autoridades argentinas sabían quién era desde mediados de la década de los 50, pero no actuaron. Una solicitud de extradición de Alemania Occidental en el 59 fue rechazada por un juez argentino que alegó que eso era persecución política. En 1960, el Mossad secuestró en Buenos Aires a Adolf Eichmann, el que ya les habíamos contado que fue el arquitecto del Holocausto. Mengele, que también había sido localizado, logró escapar porque los agentes israelíes, liderados por Rafi Eitan, decidieron no arriesgar dos operaciones a la vez. Mengele huyó a Paraguay, donde fue protegido por el dictador Alfredo Stroessner y obtuvo la ciudadanía paraguaya bajo el nombre de José Mengele. Oye, vale. Sí, exacto. El nombre artístico. El nombre artístico. Allí, agentes del Mossad intentaron capturarlo en 1964 en el Hotel Tirol, pero él escapó por la ventana después de una llamada de advertencia. Siempre había alguien. Siempre hay un sapo por ahí. Finalmente, en 1960, Mengele cruzó a Brasil, donde encontró refugio en propiedades de familias alemanas filonazis. Y llevó una vida relativamente tranquila, rodeado de amigos y protectores que le garantizaban casa, comida y discreción. Hasta su muerte nunca mostró arrepentimiento. Su hijo Rolf lo visitó en 1977 y declaró que su padre no admitió que hizo nada mal. La identidad de su cadáver no se confirmó hasta 1985, cuando fue exhumado y definitivamente en 1992, mediante pruebas de ADN, dijeron, este señor es Mengele. El ángel de la muerte no había muerto perseguido ni aislado, sino protegido, con amigos y sin haber sido juzgado nunca. Su fuga y protección en América Latina son un recordatorio de cómo una red de complicidades políticas, económicas y sociales permitieron que uno de los mayores criminales de la historia evitara la justicia. Vamos con otro peluche que él merece un episodio solito para él. Pero bueno, vamos a hacer como una introducción aquí de quién era este señor. El 4 de febrero de 1983, un avión militar despegó de La Paz con un pasajero que Bolivia ya no quería proteger. A bordo viajaba Klaus Barbie, el ex jefe de la Gestapo en Lyon, que durante casi 4 décadas había vivido impune bajo la identidad falsa de Klaus Altmann. Barbie, conocido como el carnicero de Lyon, había sido responsable de la muerte de más de 4.000 personas, responsable directo, y la deportación de 7.500 judíos a campos de exterminio y la tortura de 14.000 miembros de la resistencia francesa. Sus métodos eran brutales. Participaba personalmente en las sesiones de tortura, utilizando látigos, porras, descargas eléctricas y perros entrenados para morder a los prisioneros. No tenía reparos en torturar niños para obtener información sobre sus padres. Una basura. El carnicero de Lyon tuvo un destino muy distinto al de Mengele. Él no murió en el anonimato ni escapó de la justicia para siempre. Pero antes de ser extraditado a Francia en 1983, Barbie vivió en Bolivia durante más de 3 décadas, donde no solo se escondió, sino que se convirtió en una figura clave del poder político y, escuchen bien, del narcotráfico. Sí, señor. Su papel fue tan decisivo que según una investigación del semanario alemán Der Spiegel, publicada en el 2025, hace poquito, declara lo siguiente, voy a citar. Sin él, Roberto Suárez probablemente no habría llegado a ser tan poderoso, Bolivia no se habría convertido en la cuna de la industria mundial de la cocaína y Pablo Escobar y el cartel de Medellín no habrían crecido tan rápido. Barbie llegó a Bolivia en 1951 huyendo de Europa con la ayuda de las Red Lines y la complicidad de los servicios de inteligencia estadounidenses. Por cierto, nosotros nos metimos aquí la operación Paperclip por completo porque nosotros hicimos un episodio de la operación Paperclip cuando hablamos de la carrera espacial. Sí, pero sería bueno hacer uno específico de la operación Paperclip. Exactamente.
Ahora, fíjense, a este señor lo reclutaron los servicios norteamericanos por su experiencia anticomunista. Bajo el nombre falso de Klaus Altman se instaló en La Paz y rápidamente forjó relaciones con los más altos mandos militares bolivianos. Se convirtió en un frecuente consejero de los generales que gobernaban el país, asesorándoles en métodos de tortura y técnicas anticomunistas. El exministro del Interior boliviano, Gustavo Sánchez Salazar, lo describió como una figura que estaba muy protegida por los militares, por altos cargos, por los dictadores y por los futuros dictadores. Su vida en Bolivia no fue la de un fugitivo, fue la de un hombre de negocios respetado. Él fundó la empresa Transmarítima Boliviana, obtuvo la ciudadanía boliviana en 1957 y, según declaró en una entrevista, se sintió atraído por el país al ver un desfile de la Falange Socialista Boliviana, cuyos uniformes y canciones fascistas le recordaron a su juventud. Vale, qué tierno. Incluso trabajó como agente para los servicios de inteligencia de Alemania Occidental, el BND, que lo reclutó en 1966 bajo el nombre clave de Adler. El BND valoró su profundamente alemán y decidido anticomunismo, aunque rompió el vínculo un año después, temiendo que su pasado nazi pudiera ser usado para chantajearlo. El papel más oscuro de Barbie en Bolivia fue su alianza con el narcotráfico. Fíjense, a finales de la década de 1970, Barbie se convirtió en asesor de seguridad de Roberto Suárez Gómez, el rey de la cocaína boliviano. Esta alianza fue crucial para la expansión del narcotráfico en la región. Barbie, con su experiencia militar y de inteligencia, se convirtió en el vínculo entre los militares, los políticos y la mafia de la droga. La alianza entre Suárez y Barbie se extendió a Pablo Escobar, creando un puente entre los narcotraficantes bolivianos y el emergente Cartel de Medellín, que utilizó Bolivia para el procesamiento y transporte de cocaína hacia Estados Unidos. El dinero de la cocaína que fluyó de estas alianzas no solo enriqueció a los capos, sino que se utilizó para financiar la maquinaria política y militar del país. Qué increíble. El punto culminante de esta alianza se produjo en 1980, cuando Barbie, junto a Suárez y otros narcotraficantes, financiaron y apoyaron el sangriento golpe de Estado que llevó al poder al general Luis García Meza. El golpe, conocido como el golpe de los cocadólares, instauró un régimen corrupto y represivo que alimentó el narcotráfico. ¡Dios mío! ¿Qué es esto? Sí. Esto puede suceder, Daniela. Oye, sorpresa. Un narcoestado, no te creo. Barbie no solo asesoró a los golpistas, sino que también estuvo vinculado con el escuadrón paramilitar neonazi conocido como los Novios de la Muerte, cuyo cuartel general, el Club Bavaria, estaba decorado con esvásticas. Incluso se le ha relacionado con el entrenamiento de este grupo. En julio de 1980, Barbie participó activamente en el derrocamiento de la presidenta Lidia Gayler, junto con asesores militares argentinos. El régimen de García Meza fue uno de los más sangrientos de la historia de Bolivia, pero su alianza con el narcotráfico y la protección de Barbie no duraron para siempre, porque tarde o temprano caen, señores. Sí, señor. Sí caen. Sí caen. Lo importante es seguir vivo para verlo, ¿no? Fíjense, la red de protección de Barbie comenzó a desmoronarse con el regreso de la democracia a Bolivia en 1982. Qué joven es la democracia en muchos países. Nosotros la dábamos por segura, porque Sí, la hasta que la obtuvimos, perdimos. la obtuvimos temprano en el 58. Y el asunto es que la perdimos, Ujú. ¿sabes? Y atesórenla, porque no es perfecta, pero es lo más perfecto de lo que puedes encontrar para vivir con cierta justicia, ¿ok? Sí. El nuevo gobierno democrático de Hernán Siles Suazo, junto con el viceministro Gustavo Sánchez Salazar, diseñó un plan para detenerlo, ¿ok? La captura fue inusitada. En lugar de un operativo militar o un secuestro, se descubrió que Barbie debía $10,000 al Banco Minero. Pero es que son todos iguales. Una deuda que se remontaba a su empresa Transmarítima. Aprovechando esta deuda, se emitió un mandamiento de apremio. Barbie se negó a pagar y fue encarcelado. Una vez en prisión, encontraron el argumento legal para retenerlo. No había pagado los intereses correspondientes.
Finalmente, el gobierno de Siles Suazo decidió deportarlo a Francia, donde fue juzgado en 1987 y condenado a cadena perpetua por crímenes contra la humanidad. Esta bestia, pues esto no tiene otro nombre, murió en prisión en 1991. Realmente estuvo preso muy poco, pero bueno, durante su captura y su juicio, Barbie nunca mostró arrepentimiento. En el avión que lo llevaba de vuelta a Francia, cuando un periodista le preguntó si tenía la conciencia tranquila, respondió sí, sí. Y en el tribunal declaró: estoy orgulloso de haber sido comandante del mejor equipo militar del Tercer Reich. Y si tuviera que nacer 1000 veces de nuevo, 1000 veces volvería a ser lo que he sido. Bueno, por lo menos hay que reconocerle que fue consecuente. Sí, bueno, él por lo menos no dijo, estaba siguiendo instrucciones. Y señores, fue un abreboca de lo que fueron estos sociópatas en el Cono Sur, principalmente. Ya es que hay muchísimos, porque como les estábamos diciendo, habían 5.000 en Argentina nada más. Yo creo que vamos a dejar abierto este episodio para que ustedes nos comenten de cuál de estos peluches quieren un episodio completo. Yo lo haría de Klaus Barbie. Y si se nos olvidó alguno. Y si no, claro, por supuesto. Díganos qué otro quieren incluir y podemos hacer una segunda entrega. Y otra entrega también de los burócratas, porque no solo los nazis son los que se escudaron con el solo seguir instrucciones, sino que esto se ha repetido a lo largo de la historia. Dígame, durante el mandato de Stalin, o sea, la frase de solo seguía órdenes también era parte de la excusa de todos estos bárbaros, ¿no? No es por disculpar a los que estaban bajo el mando de Stalin, pero si no seguías las órdenes te mataba. Ahí no había como mucha alternativa, ahí no había tu ¿no? tía. Yo estuve leyendo y eso no sucedía con Hitler, por ejemplo. No, estos realmente tenían un tema también ideológico bien. Sí, señor. Todos estos creían claramente en lo que está. Superiores. Sí, señor. Pero bueno, caen, tarde o temprano caen, todos caen. Así que, como dice Capo, es cuestión de mantenerse vivo y sano para verlos caer. Nosotros estamos bien, de nuevo, gracias a todos los que han estado escribiéndonos y preguntando. Hemos estado tratando de retomar muchas de las cosas de trabajo porque, bueno, tenemos que seguir, pero no desconectándonos de lo que ocurre en nuestro país nunca, porque no hay normalidad. Es mentira que hay normalidad. No hay normalidad en ningún sentido, ni después de esta tragedia tan devastadora, donde todavía no se sabe a ciencia cierta ni siquiera cuántas personas han sido afectadas. Ni la había antes. No la había antes tampoco. Y tampoco hay normalidad en otros aspectos de nuestra vida diaria, porque todos los días sale una noticia que uno dice qué va a pasar en este país. Pero bueno, mientras expectantes, trabajando y al mismo tiempo tratando de ayudar a los que no corrieron con la misma suerte de nosotros, los invitamos a que si quieren seguir colaborando con lo que está ocurriendo en Venezuela, escríbanos por DM. Nosotros estamos organizados para todas las semanas acercarnos a las zonas que han sido más afectadas para poder entregar ayuda directa. Si bien hemos también trabajado en algunos centros de acopio o distribuyendo ayuda a algunos sitios desde la capital, decidimos también pues acercarnos directamente con personas afectadas a las que les estamos entregando ayuda directa. Si alguien quiere colaborar, que necesita saber qué falta, dónde, escríbanos por DM, que con mucho gusto podemos ayudarlos a canalizar su ayuda. No nos olviden. No nos olviden. No nos olviden. Bueno, no. Han salido nuestros episodios de radio. No habíamos tenido chance y realmente encontramos algo que merece la pena, porque uno no puede... No estamos para chistes. Si alguien escucha el episodio y dice, ay, pero no están tan chistosos como otras veces, es que realmente el ánimo no da para chistes. Nosotros no estamos disociados de lo que ocurre en nuestro país. Por suerte ninguno de los dos tiene madera política, por lo tanto no somos sociópatas. Y sí tenemos empatía por nuestro país y bueno, y también que tenemos personas allegadas afectadas, entonces no estamos distantes de lo que ocurre y por eso quizás los ánimos no son los más, ¿sabes? Daniel y Federico con su humor negro a 1000, no, bueno. No, pero es que también este episodio no da para eso. No da. Eggman, 6 millones de muertes. 400.000 el otro. O sea, y la gente habla de... Pero además, espérate un momento, Klaus Barbie se considera uno de los precursores de lo que son los narcoestados de Sudamérica. Todas las muertes asociadas a eso, ¿dónde me las sumas? Por supuesto. O sea, no son solo los crímenes que cometieron
durante sus funciones en la Segunda Guerra Mundial o cuando pertenecían al Tercer Reich y todo esto, sino todas las canalladas que hicieron posterior a esto, ¿no? Y nuevamente, no es disculpar a gobiernos, a estos sí, a estos no. Todos, Nosotros lo decimos siempre, son sociópatas. todos. No O sea, importa la bandera y ni el color de la camisa, O sea, dude, mira, dude. cualquier persona que se levanta un día y dice, yo tengo la solución para salvar el mundo, es una persona peligrosa. Dude de él. Tienes que dudar, es una persona terriblemente peligrosa. Es una persona que ya de por sí se siente que es mejor que cualquiera. Sí, claro. Eso es un peligro en potencia. Exacto. Pero bueno, recuerden suscribirse a nuestro Patreon, patreon.com/cosas muy importantes, de $3 mensuales, nos ayudan a mantener la independencia editorial. Poco a poco tendremos más libertad para hablar de todas estas cosas también en la radio. Pero bueno, ya notarán o habrán notado en este episodio que el odio está fluyendo. Recuérdense, señores, algo muy importante, el gobierno siempre miente. No importa dónde escuches esto, ni en Sí, qué contexto, ni en señor. qué país. El gobierno siempre miente. Entonces, bueno, gracias. También recordamos que nos sigan, @cosas muy importantes. Déjenos una reseña, un like, compártanos, que eso también nos ayuda a crecer. Y necesitamos un aplauso para Maya y Balú. Sí, Maggi Balú, estamos grabando con los perros aquí y no dijeron ni ñe. Ñe. Ni ¿Qué, guau. qué habrá sido? Debe ser que está muy interesante el tema de Está los muy nazis. interesante el tema y Maggi Balú no dijeron ni guau hoy. Y bueno, ya lo saben, estamos en Kiss los miércoles de 12 a 1 y bueno, poder escuchar esos episodios después en esta misma plataforma donde nos están escuchando ahora. Yo soy Daniela Yo soy Federico. y nos escuchamos en otra entrega de Cosas Muy Importantes. Muy importantes.